Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy, porque vamos a hablar de algo que ha estado resonando fuerte en el mundo del espectáculo, y créanme, es una noticia que va a sorprender a más de uno. Tenemos una bomba, y una bomba de las gordas, que ha soltado nada menos que Can Yaman. Sí, han oído bien. Can Yaman, ese actor turco que nos ha robado el corazón a tantas y tantos, ha hablado, y lo que ha dicho sobre Demet Özdemir, bueno, prepárense, porque es la sorpresa que no verán venir. Así que si quieren saber todos los detalles, los giros inesperados y lo que esto podría significar, quédense conmigo hasta el final. Y si aún no lo han hecho, aprovechen ahora mismo para darle a ese botón de suscripción y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Vamos a sumergirnos en este fascinante universo. Como saben, Can Yaman y Demet Özdemir son dos nombres que están intrínsecamente ligados en la mente de muchos fans, especialmente después de su inolvidable trabajo juntos en la serie Erkencikus, o Pájaro Soñador como la conocemos en muchos lugares. Esa química en pantalla era palpable, era magnética, y naturally, esto desató un torbellino de rumores, especulaciones y, por supuesto, un deseo colectivo de que esa magia trascendiera la ficción. Durante mucho tiempo ambos actores se mantuvieron bastante reservados, alimentando la intriga sin confirmar ni desmentir nada de forma contundente. Las redes sociales se llenaron de teorías, de comparaciones, de esperanzas. ¿Estaban juntos? Era todo parte de la promoción. La incertidumbre era el ingrediente principal en la conversación de los fans. Ahora, la verdadera bomba ha llegado. Can Yaman, en una reciente entrevista que ha causado revuelo, ha decidido abrirse de una manera que pocos esperaban. Y no se trata de un simple sí o no a una relación pasada. Va mucho más allá. Ha revelado detalles, matices y, lo más importante, una perspectiva que cambia por completo la narrativa que muchos teníamos sobre su vínculo con Demet. Lo que ha dicho, en pocas palabras, es que su relación con Demet Özdemir fue algo mucho más profundo y significativo de lo que se imaginaba públicamente. Para entender la magnitud de esto, tenemos que recordar el contexto. Erkencikus no fue solo una serie exitosa, fue un fenómeno cultural. La historia de amor entre Candivit y Sanem Ain cautivó a audiencias de todo el mundo. La forma en que Can Yaman interpretaba a Candivit, ese fotógrafo bohemio y apasionado, y la manera en que Demet Özdemir daba vida a Sanem, esa joven soñadora y talentosa, crearon una conexión tan real que los fans sintieron que esa química no podía ser solo actuación. Y aparentemente esa chispa, esa energía, tenía raíces más profundas de lo que se creía. Lo que Can Yaman ha revelado ahora es que efectivamente, hubo algo entre él y Demet. No se trata de un romance fugaz o de una simple amistad intensa. Ha hablado de una conexión que iba más allá de los sets de filmación, de un entendimiento mutuo, de momentos compartidos que dejaron una huella imborrable. Lo interesante es cómo lo ha descrito. No ha entrado en detalles escabrosos o melodramáticos, sino que ha usado palabras que sugieren una apreciación genuina, un respeto profundo y un cariño que, aunque quizás no culminó en una relación duradera en el sentido tradicional, sí fue una etapa importante y definitoria para ambos. Ha mencionado, por ejemplo, la admiración mutua que existía. Can Yaman ha elogiado públicamente el talento de Demet Özdemir, su profesionalismo y su calidez como persona. Y lo ha hecho de una forma que, al escucharlo, te das cuenta de que no son solo palabras vacías para complacer a la prensa o a los fans. Hay una sinceridad palpable en su tono, una nostalgia incluso, al recordar esos tiempos. Ha sugerido que compartieron experiencias significativas, conversaciones profundas y momentos de apoyo mutuo que forjaron un vínculo especial. Ahora, aquí viene la parte intrigante, ¿por qué ha decidido hablar de esto ahora? Es una pregunta que muchos se están haciendo. ¿Hay alguna razón específica detrás de esta revelación tardía? Las teorías abundan. Algunos especulan que podría ser una forma de cerrar un capítulo importante de su vida, de liberar el peso de las especulaciones. Otros sugieren que podría haber una conexión con sus proyectos actuales o futuros, tal vez para generar un nuevo interés en su figura o en el legado de Erkencikus. Y no faltan quienes creen que simplemente ha llegado a un punto en su vida en el que se siente cómodo compartiendo estas experiencias personales. Lo que sí es seguro es que sus palabras han reavivado la llama del fanatismo por la pareja Candem. Los comentarios en redes sociales se han disparado, los foros de fans están en ebullición, y los hashtags relacionados con Can Yaman y Demet Özdemir han vuelto a ser tendencia.
Es fascinante observar cómo la figura pública de un artista puede generar tanto impacto emocional en su audiencia, y cómo una revelación inesperada puede reescribir la historia que creíamos conocer. Kanyaman no ha entrado en detalles sobre si hubo una relación formal, si fue un amor secreto, o simplemente una conexión muy intensa que se disipó con el tiempo. Y esa ambigüedad es precisamente lo que lo hace tan cautivador. Deja espacio para la imaginación, para que cada fan interprete a su manera lo que pudo haber sido. Pero sí ha dejado claro un punto fundamental: no fue algo trivial. Fue algo que tuvo un peso o una importancia, y que él valora y recuerda con afecto. Podríamos pensar en cómo las relaciones en el mundo del espectáculo a menudo son un campo minado. La presión mediática, los horarios de trabajo extenuantes, la constante exposición pública, todo esto puede ser una carga insoportable para cualquier relación, sea o no pública. Quizás lo que Kanyaman está sugiriendo es que a pesar de todo, o quizás precisamente por todo ello, su conexión con Demet fue un refugio, un espacio de entendimiento en medio del caos. Y hablando de Demet Özdemir, ¿cuál es su postura ante estas declaraciones? Hasta ahora, Demet se ha mantenido en silencio, algo que es muy característico de ella. Es conocida por ser una persona reservada y por manejar su vida personal con discreción. Es posible que prefiera no comentar, o que lo haga en su propio momento y a su manera. Sin embargo, la comunidad de fans ya está especulando sobre cómo podría reaccionar o qué podría pensar de las palabras de Kan. Algunos creen que se sentirá halagada, otros quizás un poco sorprendida por la forma en que él lo ha compartido. Lo que sí podemos inferir de las palabras de Kanyaman es una admiración genuina. Él ha destacado la inteligencia de Demet, su talento actoral y su personalidad. Ha hablado de momentos en los que se sentía cómodo, en los que podía ser él mismo, y eso, en el ojo del huracán mediático, es algo muy valioso. No es solo la química en pantalla lo que él recuerda, sino la persona detrás del personaje. Pensemos en la magnitud de lo que significa una revelación así. Para los que seguimos la carrera de ambos, y especialmente para los fans de Erkencikus, esto abre un nuevo capítulo de interpretación. Ya no podemos ver esa serie con los mismos ojos. Ahora sabemos que detrás de esas miradas, de esos diálogos cargados de emoción, había una conexión real, una admiración mutua que iba más allá de la actuación. Es como si nos dieran una clave secreta para entender mejor la magia que vimos en pantalla. La forma en que Kanyaman ha elegido comunicar esto también es interesante. No ha sido un anuncio oficial, ni una exclusiva para una revista de gran tirada. Ha sido en una entrevista, en un espacio donde se siente más libre de expresarse de forma natural. Esto le da un aire de autenticidad a sus palabras, como si estuviera compartiendo algo personal con su público más cercano. Y esto nos lleva a reflexionar sobre la intimidad de las celebridades. ¿Hasta dónde deben llegar en su vida privada? ¿Cuándo es apropiado compartir detalles? Kanyaman, al hacer esta declaración, ha cruzado una línea que antes se mantenía difusa. Ha decidido darle voz a una parte de su historia que hasta ahora estaba en el terreno de la especulación. Y para muchos esto es algo positivo porque genera transparencia y nos permite conectar de una forma más profunda con los artistas que admiramos. Creo que lo más importante de esta bomba es la humanidad que revela. Kanyaman no es solo un actor carismático y apuesto, es una persona con sus propias experiencias, sus propias relaciones, sus propios recuerdos. Y al compartir esto nos recuerda que detrás de las portadas y los flashes, hay seres humanos que también viven, sienten y conectan de maneras profundas. Entonces, para recapitular, Kanyaman ha soltado una bomba al revelar, de forma bastante explícita, que tuvo una conexión significativa y valiosa con Demet Özdemir, que iba más allá de la amistad y la profesionalidad. Ha elogiado su talento, su personalidad y ha recordado con afecto los momentos compartidos, sugiriendo que fue una etapa importante en su vida. La sorpresa radica en la profundidad de lo que insinúa y en el momento en que ha decidido compartirlo, reavivando la pasión de los fans y abriendo nuevas interpretaciones sobre su historia juntos. Es la confirmación de que la magia de Erkencikus tenía un eco en la vida real, un eco que Kanyaman ha decidido honrar con sus palabras. Y así, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este fascinante recorrido por las últimas revelaciones de Kanyaman. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de desentrañar esta noticia. Ha sido un viaje lleno de sorpresas, de emociones y de mucha intriga, ¿verdad? Antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por estar aquí, por su compañía y por su apoyo incondicional a nuestro canal.
Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Les sorprendió la revelación de Can Yaman? ¿Qué creen que significa para el futuro de su relación con Demet Özdemir, o al menos para la percepción pública de ella? Dejen sus opiniones, sus teorías y sus comentarios en la sección de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir recibiendo todo tipo de contenido exclusivo sobre sus celebridades favoritas, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Así se aseguran de no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y más historias fascinantes. Un abrazo enorme para todos.